Entonces, ¿cuáles serían los mecanismos posibles según las células que ustedes conocen? O sea, ¿qué haría, por ejemplo, un linfocito CD4, un CD8, anticuerpos? Un CD8 va a generar citotoxicidad. Si hay CD4, no sé, va a generar una respuesta. CD4 básicamente lo que hace es secretar citoquinas. Claro, y va a reclutar otras células. También el Sí. CD4 sirve para colaborar con el cito B, y entonces va a haber una respuesta humoral. Claro. Y también hay casos, como dijimos, en el caso de una persona que ya fue sensibilizada, o sea, ya estuvo en contacto con el antígeno, va a ser una respuesta. ¿Cómo creen que va a ser esa respuesta? O sea, una respuesta mucho más rápida, ¿no? Sí. O más, o sea, porque ya tiene anticuerpos preformados, entonces va a ser mucho más rápida, y esos anticuerpos va a hacer que también se active la vía de complemento, y bueno. Los factores que influyen en la salida del injerto, vamos a ver que, bueno, como sabemos, era la incompatibilidad HLA, también la incompatibilidad ABO. Después van a haber factores intrínsecos del donante, eventos perioperatorios, factores intrínsecos del receptor y una inmunosupresión. O sea, la terapia inmunosupresora es, van a ver que hoy en día es bastante importante. Muchas veces por ahí se hacen trasplantes con personas que no son tan compatibles en el HLA, pero se puede hacer igual gracias a la terapia de inmunosupresión. O sea, si uno hace una muy buena terapia de inmunosupresión, como que podría trasplantar un órgano no tan compatible en HLA. Y bueno, vamos a ver lo de isquemia de reperfusión, que es esos factores perioperatorios. ¿Qué es el tiempo de isquemia de reperfusión? ¿Con qué tiene que ver? Desde que saca. No sabía si estaba el micrófono prendido o no. Desde que sacaste el órgano del donante, digamos, y dejó de estar perfundido en la persona en la que estaba, hasta que lo volviste o sea, hasta que se lo pasaste a la persona que lo recibe y vuelve a fluir sangre por ahí. Perfecto. Entonces es el tiempo que ocurre entre la ablación del órgano y la reperfusión. ¿Dónde estaría la isquemia? Hay dos tipos de isquemia, fría y caliente. La caliente pasa 2 veces, la fría en medio de esas. O sea, ¿cómo se imaginan que sería la isquemia caliente? ¿Cuándo sería? O sea, cuando la persona... O sea, la caliente sería cuando se amplían los vasos y se pone más el líquido de perfusión para limpiar la sangre del donante. Y la fría es el tiempo que se mantiene en frío, haces encontrar el receptor. Claro, porque uno cuando saca el órgano para ser trasplantado, lo pone para conservarlo, lo pone generalmente, o sea, acá en Argentina se lo pone como en frío, y ahí pasa sin sangre hasta que sea trasplantado. Y bueno, la isquemia caliente también pasa cuando la persona se está falleciendo. Bueno, ahí también ocurre como unos procesos que se llama isquemia caliente. Pero bueno, sí, lo principal es cuando se lo saca, el tiempo que pasa hasta que se lo vuelvan a poner, y cuando se reperfunde todo lo que viene.
¿qué es lo principal, digamos, o sea, lo primero que pasa cuando se ablaciona, no sé, no me sé la palabra, o sea, cuando se saca el órgano? ¿Qué es lo que sucede el órgano? Los vasos que están ahí. Isquemia, O sea, ¿y qué es la isquemia? que no le está llegando sangre. Y si no le llega sangre, entonces no le llega oxígeno Nada, ni oxígeno, nutrientes, nada. y tampoco puede secretar los... Claro, bien. Entonces todo eso lleva La necrosis. a la y la hipoxia, yo mismo, o sea, no sé si se acuerdan de Yoki, pero sería como, le faltaría, o sea, va a poder generar ATP, va a haber muerte celular básicamente, muerte del endotelio, va a generarse mucho ácido láctico, se van a acumular desechos, se van a inestabilizar los iones, va a haber un aumento de calcio intracelular y se van a activar, y el endotelio se va a activar, o sea, va a tener un montón de toxinas y de moléculas de adhesión. Toxinas proinflamatorias y van a aumentar las moléculas de adhesión. Entonces, ese endotelio que estamos trasplantando junto con el órgano va a estar como dañado. ¿Y qué se imaginan que va a pasar cuando uno reperfunde el órgano y esos vasos cuando Una respuesta inflamatoria. No claro, escuché bien. porque nuestra sangre tiene que va, creo que dijo respuesta inflamatoria. Sí. Yo escuché lo mismo. Ah, bien, perfecto. Perfecto, y bueno, con la reperfusión va eso, van las células, ¿sí? Va, si hay anticuerpos también, los preformados también van a ir ahí, y también pasa lo de, o sea, se reperfunde y llega la sangre con oxígeno. Debido a lo que pasó antes, todo lo que pasó con los iones, que aumentaba el calcio, que aumentaba la permeabilidad de las mitocondrias, todo eso que llevaba a la apoptosis y necrosis también, se da un daño a nivel de las proteínas. Eso lo dice el apunte de las proteínas de la cadena de transporte de electrones. Entonces, cuando llegue oxígeno, lo que va a pasar es que te van a generar muchísimo más especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Entonces, aún más daño, aún más necrosis y apoptosis también de las células. Entonces, todo eso lleva a la activación del endotelio y a que se expresen principalmente, como hay necrosis, se pierde la integridad de la célula, ¿sí? Esa es la diferencia con la apoptosis, que la apoptosis se mantiene, digamos, la integridad de la célula, pero la necrosis libera lo que son DAMs. ¿Se acuerdan de los DAMs? Sí. Bien, entonces los DAMs son reconocidos por esas células que llegan al foco, ¿sí? Tanto dendríticas pueden llegar, linfocitos T, etcétera, ¿sí? Y todo eso lleva a la gran inflamación que se genera cuando se da reperfusión. También activa receptores que habíamos visto que reconocían DAMs, que eran por ejemplo los TOL, que también es importante en el mecanismo. O sea, todo este proceso de daño, isquemia, reperfusión, lo tenemos que saber todas estas cascadas, No, ¿no? la verdad, no lo tomaban, de hecho, no sé si este año, Ah, lo que pasa es que como también lo hubo muchos colocaron en el cambios apunte, lo toman.
en este seminario, o sea, no era, agregaron mucha más información, le dieron más Claro. importancia a esto, no sabemos, o sea, casi que respecto a este seminario hay cosas que sabemos que seguramente son importantes porque las tomaban hasta el año pasado, pero hay algunas cosas que no sabemos la importancia que le van a dar. Yo me atrevería a decir que Igual. todo lo que pasa a nivel intracelular no lo toman porque eso lo vemos en otra materia. Yo me Claro. atrevería a decir que toman por ahí los conceptos de isquemia caliente, fría, qué pasa con la reperfusión, más que nada los conceptos, pero que te tomen, por ejemplo, el citocromo C que sale de la mitocondria, activa la cascada de la apoptosis, no, Ok, eso es de ok. pato. Por eso. Claro. Sí, sí, es medio lío y no creo que se los tomen, pero bueno, igual es algo que más o menos se razona Lo y ponen como para entrar en más o menos te contexto. imaginas que puede pasar Ahí. todo eso. Claro, para explicar por qué es importante, digamos, que entonces ese tiempo de isquemia reperfusión, cómo tiene que corto. ser para que el trasplante sea más exitoso, o sea, para que, Lo más corto posible. Claro. exacto, sea lo más corto posible. Eso es tipo, lo más importante a la hora de trasplantar, o sea, uno sabe que el tiempo de isquemia reperfusión, mientras más tiempo pase, más daño va a haber en el endotelio y mucha más inflamación se va a producir y va a facilitar el rechazo. Entonces, lo importante es hacer lo más pronto posible el trasplante una vez sacado de la El persona donante. donante, claro. Bien. Y después esto de DGF es lo de Delay Graft Function, o algo así, que era el retraso de la función del órgano trasplantado, ¿no? Claro, pero era Eso, específicamente de riñón. de En el riñón, caso de sí, riñón se porque llama para así. Si hígado tiene otro nombre. no, claro, cambia el nombre dependiendo del órgano. Y aumenta ese Sí, delay, aumenta cuando aumenta el tiempo de isquemia. ¿Sí? Se ve la por lo tanto, relación si aumenta, proporcional. claro, si aumenta este delay, la sobrevida del órgano trasplantado es menor. Bueno, Eso es lo importante. Después, entre los factores intrínsecos del receptor, tenemos bueno, la enfermedad de base que tenga para ser trasplantado, la edad, obviamente, que mientras más viejo, peor pronóstico, la sensibilización, que como dijimos, ¿qué era? ¿Qué significa que el receptor estaba sensibilizado? O sea, ¿qué significa cuando una persona está sensibilizada al inmunológicamente hablando, ¿no? o sea que ya estuvo en contacto con Claro, eso, o con algún antígeno que está recibiendo nuevamente, y eso de los virus que explicaban. Claro, o sea que la perfecto. persona tiene memoria y también anticuerpos preexistentes al trasplante. Entonces eso, la existencia de eso claramente disminuye la sobrevida, porque la respuesta va a ser mucho más rápida, ¿sí? El rechazo va a ser muchísimo más rápido. Y esa reactividad cruzada se basa en dos mecanismos, ¿sí? Uno es mimetismo molecular y la otra es la plasticidad del TCR. El mimetismo molecular, ¿me pueden explicar qué entendieron de eso? O sea, básicamente que la secuencia aminoácidica de los antígenos que está reconociendo y la forma en la que están acomodados tridimensionalmente asemejan a algún antígeno con el que el paciente ya estuvo en contacto previo y por eso hay una reactividad cruzada contra estos virus o el ejemplo que daba por lo menos eran esos virus de Epstein-Barr y citomegalovirus. Bien. Perfecto. Son los principales. Ahí en esta foto, bueno, lo que vemos es la similitud. Y bueno.
entre los virus HLA. Y después plasticidad, ya también lo hablamos, Como que el receptor, como no es rígido, podía como moldearse a los distintos sitios de anclaje y eso hacía que la activación sea más fácil. Bien, perfecto. y bueno, otra cosa que se ve en el éxito o no de los trasplantes es la susceptibilidad que tiene cada órgano a los mecanismos de la respuesta halogénica, como una discrepancia, o sea, como que hay órganos que son más permisivos a las discrepancias entre HLA y hay otros que no, que son como que no, o sea, hay un HLA distinto y como que tiene una respuesta más fuerte. Y bueno, acá vemos que, por ejemplo, el que es menos permisivo es la médula ósea y el más permisivo es, como ya hablamos antes, la córnea, por ejemplo, que además de ser un órgano inmunoprivilegiado, como que no importa mucho la HLA que tenga, el trasplante generalmente suele ser exitoso. ¿Sí? Y bueno, como vimos, el rechazo del órgano puede ser hiperagudo, agudo o crónico, y que lo importante, además del tiempo transcurrido, es el patrón histológico, que significa los mecanismos por los cuales se genera el rechazo. Bueno, el hiperagudo, ¿cuándo era que pasaba? Ya dijimos. Y ahí Cuando hay entra rechazo, ¿qué se necesita? que el paciente esté sensibilizado. Bien. Claro. El mediador, entonces, ¿cuál es el más importante? O sea, Anticuerpos. eso, los anticuerpos. Bien. Los anticuerpos preformados. Perfecto, entonces los anticuerpos, ya como vimos, claro, como vimos, bueno, se pueden generar por por transfusiones sanguíneas, por vasos múltiples y demás. Y esos anticuerpos, bueno, también vimos en las primeras clases que activaban la vía del complemento. Y eso finalizaba en el reclutamiento de neutrófilos, ¿no? Sí. Entonces, las consecuencias, bueno, como dice ahí, va a haber respuesta inflamatoria que va a generar trombosis, ¿sí? La única forma de diferenciar estos tipos de rechazos a nivel histológico, porque a nivel clínico son similares, ¿sí? Entonces, a nivel histológico se va a ver eso, trombosis y oclusión del vaso en el hiperagudo. Sí. Y bueno, sucede generalmente dentro de la primera semana post-trasplante. Se ha visto que a veces hasta, no sé, horas después del trasplante puede pasar. Después el agudo. ¿Cuáles son los mediadores? ¿Y cuál era la vía que principalmente La directa, la directa? ¿Por qué? ¿Por qué la directa? porque era la que más frecuencia tenía de linfocitos en sangre. Bien. Es la de más frecuencia y también es como la primera, o sea, después de los anticuerpos ya preformados, es como la que sigue, digamos, en rapidez de generar una respuesta, porque las células dendríticas que son trasplantadas, junto con, o sea, dentro del vaso, del órgano que se trasplantó, van directamente al órgano linfático secundario y presenta y genera la respuesta. En cambio, la indirecta, teníamos que nuestras células tenían que... Claro, Ese tiempo de 1 a 3 semanas es el tiempo que tarda en la dendrítica y alga. Bien. Y bueno, entonces, como dijimos, se van a activar los linfocitos CD4, CD8, van a haber macrófagos reclutados, NK también. Obviamente los CD4 van a generar citocinas inflamatorias y también puede haber anticuerpos también, porque la indirecta puede estar también. Y las consecuencias de esto, como dice ahí, ¿qué son?
Eh, y daños en la vasculatura y en el órgano. Bien, o sea, en este caso no se va a ver trombosis en sí, sino que al estar involucrados los macrófagos, que liberan factores de estimulación, factores de crecimiento, que activan, por ejemplo, células musculares, ¿sí? Lisas, te va a haber endotelitis, ¿sí? O sea, la luz del vaso va a disminuir, eso siempre pasa, pero en este caso la forma es distinta y es más Claro, severa, por no es eso a hay nivel de la luz, destrucción, sino a nivel de la pared. claro, a nivel de la pared, perfecto. Entonces va a haber destrucción ya de células parenquimatosas, digamos, es más Claro. grave. Sí, aparte va a haber infiltrado inflamatorio, o sea, de los linfocitos en el endotelio también. Y bueno, después del Claro, y el crónico, crónico, claro, ya después lo que vimos, o sea, es el último que ocurre. ¿Por qué? Por la vía indirecta más que nada. sí, ¿hay vía directa en el crónico? ¿Activa? Bien, ¿Eh? Pasados los 3 meses, ¿va a haber presentación por vía directa? ¿Sí o no? ¿Qué se imagina? Piensen en esas células dendríticas que son del donante. ¿Viven para siempre? Ah, claro, no. ¿Se regeneran? No sé cuál es la vida media de una célula dendrítica. Pero te Menos de imaginas 3 entonces. meses. Me imagino que sí, o sea que no debe haber. No hay. Yo tampoco es exacto, pero bueno, sé que no están. Ok, Eh, así que no va a haber presentación por esa vía, digamos así. Habrá habido, digamos, al comienzo, pero después ya se mueren y claro, y no se regeneran porque las dendríticas que va a seguir teniendo son las propias. exacto. Perfecto. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a ver principalmente acá? Por los macrófagos, linfocitos T. Eh, Como que se promovía, o sea, que se siguiera aumentando el grosor de la íntima de los vasos y hasta se podían formar placas ateromatosas. Bien, sí. Sí, va a haber principalmente fibrosis y puede ser un crónico con activa inflamación, entonces va a haber fibrosis, infiltrado inflamatorio, o puede ser que ya no haya mucha inflamación y estemos viendo principalmente todo fibrosado. Y bueno, va a Claro. haber pérdida del funcionamiento del órgano por esa fibrosis que no es funcional, digamos, estas células fibrosadas. Bien, ¿quieren decir algo más? no. Sí, se fue. Bueno. ¿Cómo evitamos entonces este rechazo y todo este daño? ¿Qué hacemos? Si pensamos en que no queremos que sean tan incompatibles en el sistema HLA, tendríamos que hacer La pruebas tipificación. de tipificación para ver que no hayan anticuerpos aloreactivos también, como hacer crossmatch, y como dijimos antes, la terapia de inmunosupresión es súper importante hoy en día. Bueno, estos son otros objetivos que además del estudio de la histocompatibilidad que tienen estas técnicas de tipificación, que son además para órganos, o sea, trasplantes de órganos vascularizados y de células madres hematopoyéticas, también se usan para estudios paternales.
Me había salido sin querer. Ahí volví a entrar. ¿En qué estaban? Yo me desconecté un rato. ¿En qué estaban? No, Jessy puso que estaba hablando sola. O sea, yo no escuché nada de lo que dijo. O sea, no es que no escuché nada de lo que dijo, no escuché nada. O sea, no escuché su voz. Yo tampoco, como que empezó a hablar, pero dejé de escuchar. No es que dejé de escuchar voluntariamente, Claro, como que no. su voz. Jessy ahora ni siquiera está en la reunión. Capaz que se Si le fue quiere- internet. Sí, puede ser. Sí, voy a compartir yo la pantalla entonces. Dale. A ver. Ahí se ve. Sí, Bueno. Decía Jessy que bueno, que lo último que la escuché fue que además de la utilidad para evitar el rechazo, también tiene otros objetivos que son los estudios de paternidad y asociar, por ejemplo, distintos alelos del HLA con enfermedades. Eso se ve mucho en las enfermedades autoinmunes y también estudios antropológicos. Bien, entonces, con estas técnicas de tipificación, ¿qué se identifica? ¿Las vieron en el seminario? sí, eso mismo que dice ahí, decía que se tipificaba el HLA y el ABO, AB0. Bien. Pero ¿Y no en era qué se basan? importante en todos los órganos, como que era más de riñón. De riñón, bien. Claro, por ahora se ve que es efectivo en el caso de riñón. ¿Y qué entendieron? ¿Les explicaban la técnica? Las técnicas. Yo entendí como que podían ser serológicas o moleculares, y que dentro de las moleculares como que remarcó la PCR, o sea, secuenciaba el ADN. Bien, Ujú. bien, perfecto. Ya son las de técnicas de biología molecular, ¿sí? Que simplemente son técnicas que hay varias, pero básicamente se basan en la PCR. Una usa cebadores específicos de secuencia y la otra, además de cebadores específicos, usa sondas. Que sondas son como secuencias de ADN complementarias a la que quiere replicar. Entonces, vas a saber, si se unen las ondas, sabes qué secuencia es, ¿entiendes? Sí, Y ahí te das cuenta qué alelo del HLA es, ¿sí? Y cuál tiene. Y la otra, que es la CBT, esta secuenciación directa, que se necesita un aparato específico, que es un secuenciador de ADN, ¿sí? Esa es la más específica de todas, pero es carísima. Entonces, por eso no se hace tanto. Ahí está escribiendo Jessy. Espera. Sí, pero no, igual está escribiendo a nuestro grupo. O sea, Ah, sí, sí. ¿Ya está en el Zoom? Ahí, ahí. No no puedo ver está. los participantes. Bueno, ¿la esperamos?
Supongo que cuando pueda se va a unir, o sea, mientras podemos seguir con las técnicas, o sea, no sé si en la clase les dieron lo de las serológicas o simplemente les dijeron que ahora solamente se usan las moleculares, o sea, se usan las moleculares. ¿Qué es lo que les dijeron? Porque capaz, no sé, capaz lo hablaron muy por arriba porque no le, no sé, no se le iba a dar tanta importancia. Sí, hablaron que las moleculares son las que se priorizan hoy en día. El fondo. Ah. Perdón, es que justo apareció el fondo de pantalla. Pero solamente Sí. dijeron eso, o sea, que son las que se usan hoy en día, no explicaron ninguna parte del procedimiento. Yo no escribí nada, no sé si es que no le di importancia yo o que no lo dijeron, no me acuerdo Sí, bien. no es tan importante, digamos, no lo toman, pero ahí llegó Jessy. Pero bueno, para entenderlo un poco, digamos, más que nada, bueno, ya más o menos hablamos de las moleculares y cross-match es importante en qué caso. Bueno, ahí lo dice, pero lo voy a quitar. ¿En qué caso es importante la de cross-match? O sea, es serológica, pero Para ver si, para que no para- haya, para evitar lo del hiperagudo, o sea, para ver si el paciente bien, está sensibilizado. claro. Entonces, eso, para determinar la presencia de anticuerpos específicos. Entonces, bueno, yo se lo dejo a Jessie porque yo sé que a ella le gusta este tema y lo puede explicar mejor que yo. O No, Julie, ¿quién es la fan de las técnicas? Julie, ¿no? Yo como voy a ser la fan de las técnicas. Igual sí se parece mucho a las técnicas que vimos, o sea, para mí esto sí seguro que lo explicaron y capaz alguna de las Es chicas fácil. lo puede explicar. Sí, sí, Porque no nos es muy pueden diferente contar. a las técnicas que vimos, con todos los frasquitos dibujados, todo eso. Sí, o sea, usás sangre o suero del paciente y una célula o esos bits que van a tener los antígenos, y si se unen los anticuerpos es porque el paciente estaba sensibilizado, o sea, mejor dicho, si se unen las células que vos pusiste es porque había anticuerpos en el suero y el paciente estaba sensibilizado. Bien, Perfecto. bien, habían dos tipos, ¿no? El final contra panel y final contra dador, que es la diferencia es que el final contra panel analizas, digamos, en un paciente en espera, en lista de espera, se analizan múltiples, ¿sí? Más o menos 20. Y en el crossmatch final contra dador se analiza el donante, ya cuando llega un posible donante se analiza ese específicamente. Sí, pero se basan en lo mismo. Son células de sangre periférica que se ponen con suero del paciente y se ve la reacción, si es positiva o negativa. claro. El de panel es generalmente 20 personas representativas de toda la población, obviamente no representativa de todas, pero se trata de que sean 20 heterocigotas, digamos, o sea, en total tendría 40 antígenos HLA, ¿no? Sí. Ujú. Bueno, ya lo hablamos. Los objetivos eran ver si había anticuerpos presentes y si son relevantes, digamos, si tienen la capacidad de fijar ese complemento. O sea, también se da que, o sea, vos podés, por ejemplo, cuando haces el crossmatch o sea, tanto contra panel como contra dador, el hecho de que, o sea, queda menos de un minuto, se va a cortar. Bueno, si se llega a cortar, se lo termino de decir por audio, pero lo que les queríamos decir antes es que con respecto al trasplante de células madre hematopoyéticas, le vamos a pasar por el grupo, hay ciertos conceptos que son los más importantes que tienen que saber para que ustedes lo preparen, o sea, más que lo preparen, lo repasen, lo estudien, está
hay también un apunte